Sol Villar, directora de Personas y Valores del Hospital San Juan de Dios, del Aljarafe, para mí un placer enorme tenerte en este True Talk de Intiva. De hecho, en su día, cuando empezamos a pensar en con qué personas nos queríamos sentar, Sol obviamente estaba en esa lista, por la experiencia que tienes, ahora nos contarás visión estratégica, inteligencia. Dije, oye, hay que sentarse con Sol. Para mí es un placer enorme que estés con nosotros, como te decía. Y recuerdo cuando tuvimos esa conversación de qué nos podrías contar, sobre qué podrías aportar, me trajiste un concepto que me pareció súper interesante y es el concepto de empresas valientes, ¿ok? Entonces, ahora entraremos en esta temática, pero antes de nada me gustaría que te presentaras quién es Sol Villar desde el punto de vista profesional, también desde el punto de vista personal. Así que un placer, Sol, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, lo primero por tus palabras y por efectivamente, dicho y hecho, aquí estamos hablando y conversando sobre temas que yo creo que son importantes para todos, ¿no? Por lo menos para mí desde el punto de vista de reflexión y compartir, ¿vale? ¿Quién es Sol Villar? Bueno, pues soy una onubense, ¿vale? Química de formación, estudié en Sevilla y bueno, a lo largo de los años mi carrera fue virando muy prontito. Empecé en el año 2002 a trabajar en Atlantic Copper, una metalúrgica de cobre que está en Huelva. Y en el 2004 me propusieron formación. Yo casi me quedé un poco como diciendo, ¿y este departamento dónde estaba? ¿Esto cuándo he pasado yo por aquí? Era como algo, y yo era metalurgista de cobre y no entraba en mis planes. Pero bueno, supongo que alguien supo eso que tanto hablamos de gestionar el talento, ¿no? Alguien supo hacerlo, supo ver en mí algo que yo ni me había planteado y bueno, empecé formación, gestión del talento, a montar toda esa parte que hoy en día pues es algo más actual, pero que en el 2004 es verdad que la gestión del talento era algo un poco todavía muy embrionario, ¿no? Compensación y beneficios, relaciones laborales, relaciones con comité de empresa. Y bueno, y al final en el 2018 pues digamos alcancé la dirección general de recursos humanos en Atlantic Copper y el año pasado me planteé el cambiar como digo yo, de terreno de juego, ¿vale? No cambiaba de deporte, ¿vale? Y a mí me decía la gente, pero ¿no vas a hacer recursos humanos? Digo, es que creo que con el paso del tiempo, haga lo que haga, acabaré haciendo recursos humanos, o sea... Y bueno, y empecé a buscar un nuevo proyecto y, por supuesto, siempre lo he dicho, ¿no? Para mí Atlantic Copper ha sido todo, ha sido donde nací, donde crecí y bueno, creo que es un poco como el que ya madura y de alguna manera se va de casa, ¿no? Sí. Y vuela y empecé a buscar un nuevo proyecto. El 1 de febrero empezó mi aventura, parece que hace mucho tiempo, como directora de Personas y Valores del Hospital de San Juan de Dios, de aquí del Aljarafe. Creo que puedo decir que he encontrado mi proyecto, que he encontrado ese cambio, ese salir de casa, ¿no? de la que era mi casa y buscar algo que realmente me llenase, que tuviera un sentido distinto, no sé si es la actividad, no sé si son los valores, lo voy a nombrar por primera vez, esa valentía que tuvo nuestro fundador. Y bueno, y aquí estoy y dispuesta a compartir y a, no sé, de alguna manera desvelar mi pensamiento, que espero que pueda aportar a los demás y ayudar. Vale. Genial. Desde el punto de vista personal, Sol, por si puedes contarnos un poco algún hobby confesable y otro inconfesable. Bueno, desde el punto de vista personal, casi lo primero que tendría que hablar es del químico de mi vida, que es mi marido. Me casé con un químico, no podía ser de otra manera. Tengo una hija pequeña, bueno, ya no tan pequeña, 14 años. ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, podría decir, oye, lo típico, intento correr, soy la intentona del mundo, me encanta el ballet toda la vida, me gusta jugar al pádel, no soy buena en nada, pero yo lo intento todo. Y creo que con lo que realmente disfruto es creando cosas, ¿vale? Quizás no está estandarizado dentro de nada, ¿vale? Pero, por ejemplo, incluso cuando hablamos de estas conversaciones, de tal... Pues, ¿con qué disfruto de verdad? ¿Qué es un hobby de verdad? Pues para mí es montarme en el coche y ahora que voy y vengo a Huelva mucho, ¿no?
no encender la radio, no encender nada y pensar y pensar y pensar y hacer un poco castillos en el aire, que al final siempre quedan algunos de esos castillos, ¿no? Siempre queda algo queda construido, sí. Y es lo que más me gusta, el crear cosas. ¿Cuál ha sido tu última creación, Sol? Mi última creación, mira, pues un artículo. Yo escribo artículos, muchos artículos. Muchos artículos. Y a colación precisamente de esta entrevista, ¿no? de la propuesta, de la valentía, ¿no? Pues sí que es verdad que he escrito un artículo para mí misma. Hay muchas veces que publico, otras veces no, según también lo que me interese, ¿no? Pero siempre digo que podía haber escrito varios libros si fuera capaz de recoger todas las hojas que he dejado por ahí tiradas, de prosa, poema y de todo lo habido para ver. Pero quizás es lo que más me gusta. Y luego me encanta montar cosas, no las monto bien, pero soy la que hago el bricolaje en casa. Muy bien. No lo monto nada bien, pero hago muchas chapuzas, pero siempre me resulta muy gratificante ver físicamente cosas que he hecho. Aunque sé perfectamente que el cuadro está un poco torcido y le he puesto algo pegado por detrás para que no se tuerza, pero así un poco. El verlo materializado, digamos, ¿no? Sí, en la realidad. Efectivamente. En relación a los artículos, ¿dónde puede encontrarte la gente que busque esos artículos? Bueno, pues en LinkedIn, Huelva Información me ha publicado cosas y básicamente en LinkedIn, donde al final cada cosa que he ido publicando, ya te digo, tampoco es que sea una cosa muy fructífera o que sea muy populi, pero en LinkedIn siempre tengo todo publicado. Se te puede encontrar. Genial. ¿Algún hobby inconfesable? Bueno, ya te digo, las chapuzas son inconfesables porque es que de verdad lo hago fatal, pero me encanta. O sea, por ejemplo, cocino mal, pero no me gusta cocinar, pero en cambio las chapuzas lo hago mal, pero me encantan. Y esas la verdad es que sí, que me gustan bastante. Y luego, no sé, hobbies inconfesables tampoco no es una cosa que tenga así más allá del... Me gusta mucho bailar, por ejemplo, eso sí. Muy bien. No sé si lo hago bien, lo hago mal, pero a mí me gusta. ¿Qué tipo de baile te gusta? Flamenco. Ah, buenísimo. Flamenco, sí, flamenco y intentando retomar el ballet, ¿vale? De la mano de mi hija, que ahora está bailando, y entonces ese tema a mí me estuve bailando hasta los 18 años. Ya te digo, me presenté porque a mí me desempeño al conservatorio, al primer examen. Nunca lo saqué, pero yo iba encantada, cual Pavlova, vamos, súper de alta calidad, aunque bailaba, bueno, no mal, pero vamos, tampoco era... No me he ganado la vida de eso. Genial, Sol. Pues entrando ahora ya en el tema, me gustaría arrancar esta temática de empresas valientes preguntándote, en tu opinión, ¿qué dirías que es una empresa valiente? Mira, para mí una empresa valiente es una empresa que está muy en el marco de la actualidad. No voy a decir muchas cosas nuevas, quiero decir. Una empresa valiente es una empresa que se atreve a abordar nuevos retos, que se atreve a mostrarse como es, una empresa que reconoce sus fracasos, una empresa que toma decisiones. Quizás yo el tema de la valentía, hace algunos años estábamos en un foro, ¿no? y bueno, de distintas disciplinas, y cada uno presentaba cuál era su proyecto, ¿no? De la disciplina concreta. Y el mío era recursos humanos. Y a mí me salió. Digo, mira, yo aquí creo que calentamos mucho el terreno, ¿sabes? Hacemos muchos planes de formación, planes de sucesión, planes de desarrollo, planes de no sé qué, planes del feedback. Digo, pero yo miraba a mis compañeros de recursos humanos y yo decía, pero luego a la hora de poner eso, es que eso es muy complicado. Es que contarle a alguien tu carrera profesional y comprometerte es muy complicado. Ya, pero entonces estamos calentando la loseta, que sepamos que no nos movemos de ahí. Y, hombre, es que la sucesión es que el momento, digo, hombre, claro, el momento en que el piloto le dice al copiloto, venga, ahí vas tú, es que tú vas montado en el mismo avión. O sea, que obviamente es complicado, pero hay un matiz que para mí gobierna en todo, que es la valentía. O sea, llega un momento en que tienes que saltar al vacío. Y por mucho análisis de riesgo que tú hagas, por mucho plan que confecciones,
mucho estudio, mucho consultoría, que llames a tu compañero del otro. Llega un momento que hay que saltar. Y saltar es una decisión de la empresa. Y requiere valentía porque en otros ámbitos, en ámbitos técnicos, ¿no? Yo he vivido mucho pues, el tema industrial. Hay un momento en el que tú dices, bueno, siempre hay un control Z, ¿no? En lo técnico, es verdad que, bueno, que puedes meter mucho la pata, cuidado, no voy a decir yo que es que en lo técnico no, pero siempre hay un control Z, ¿no? Sin embargo, en las personas, el control Z no existe, porque es imposible borrar de la memoria ciertas toma de decisiones. Y además luego hay que tener en cuenta que las personas, por un lado, no todas interpretamos igual las cosas, incluso nosotros mismos las mismas cosas en distintos momentos las interpretamos distintas, y hay que asumir que eso va a ocurrir y que no solo está la persona sobre la que se toma la decisión, sino el resto del equipo, el resto de la organización, el resto del mercado, el resto de la sociedad, que opina sobre esa toma de decisión. Entonces, cuando llevamos a cabo un plan de cualquier tipo, que suena como muy poco importante, un plan formativo, que tampoco es nada de... Eso tiene un impacto muy alto. Y yo creo que de forma consciente o inconsciente las personas lo sabemos. Y por eso nos da miedo, y por eso lo contrario al miedo es la valentía. Genial. Me encanta el concepto de calentar la loseta, porque sucede mucho en el día a día, ¿no? Personas que reflexionan, piensan, analizan, sobreanalizan, reanalizan y nunca se atreven a dar ese paso. ¿Qué beneficios tiene para una compañía asumir una cultura de valentía? Tiene muchos beneficios, ¿vale? Lo he dicho antes, tiene riesgos, o sea, cuando haces algo dejas de hacer otras cosas y tiene impacto, ¿no? Pero casi que beneficios es la necesidad de hacerlo. O sea, hoy en día creo que la palabra que más está en el día a día es el cambio. El cambio requiere valentía para todo. O sea, cambio en cosas, cambiar de coche, cambiar de casa, eso requiere una valentía en la pequeña toma de decisiones. Organizativamente, ir por una línea de desarrollo u otro, abordar un proyecto, bien sea en la línea de producción, bien sea en la línea de impacto en las personas, en cualquier aspecto, requiere tomar esa decisión. Y el cambio requiere valentía. ¿Beneficios que puede tener? Beneficios a la hora de asumir retos. ¿Vale? Yo creo que hoy en día hay miles de cambios, ¿no? De la mano de la tecnología, de la inteligencia artificial, del propio negocio, de repente se le ocurre a alguien algo que dices tú, esto, ¿no? Como lo de los chinos, de vamos a poner satélites espejo que de repente los rayos solares me los traigan aquí y entonces de noche también mis placas solares produzcan energía solar, ¿no? Y dices tú, bueno, que eso aquí está muy bien, ¿no? Pero que alguien ha mandado un satélite con un espejo, o sea, hay que tener esa valentía para hacer muchísimas cosas. Y al final, para mí, detrás de todo esto, independientemente de que sea inteligencia artificial, de que sea esto de pones de repente un satélite, detrás de todo eso solo hay una cosa en común, solo una. ¿Cuál? Personas. Y ese tipo de personas son las que se han levantado por la mañana y han dicho, hoy es el día. Hoy vamos a tirar para adelante con este proyecto, hoy vamos a tirar para adelante con esta idea. ¿Me van a tachar de loco? ¿Me van a decir, tú te has fumado algo? ¿Tú estás mal? ¿Tú esto no te lo has pensado bien? Y habrá alguien que de repente empiece a ver lo mismo que tú. Obviamente hay ideas que no salen adelante, pero cuando mucha gente empieza a ver cosas que tienen sentido, y tenemos casos súper clásicos, ¿no? Es Steve Jobs, ¿no? que todos hemos leído su biografía, hemos visto la película, y en un momento dado tú dices, bueno, es que decían, es que estaba loco.
Ya, pero hoy todos tenemos smartphone, ¿vale? 100%. Entonces, ahí tenemos ese... Es verdad que muchas veces suele pasar mucho tiempo entre que una verdad sea conocida por alguien de este perfil hasta que sea comprendida por todos, ¿no? Y es un proceso que lleva tiempo, que requiere mucha valentía y también que requiere no contar con la aceptación, ¿no? Al menos al inicio por parte de muchísima gente, ¿no? Hablas de organizaciones valientes, escucho la toma de decisiones, la escucho también a la hora en definitiva, de tomar elección en el día a día. ¿Alguna experiencia profesional que tengas de una decisión que fue en su momento valiente, que costó, pero que tuvo un impacto muy positivo? Bueno, ha habido varias, ¿vale? En mi vida personal, profesional, sí que es verdad yo, y es una anécdota personal, no sé si es lo que me estás preguntando, yo recuerdo, para mí, yo siempre digo que las grandes oportunidades no vienen a buscarte en limusina a las 12 de la mañana a tu casa, ¿vale? O sea, el que piense que pedazo de oportunidad, eso a mí me hace mucha gracia, es que no me han dado ninguna oportunidad, no, perdona, las oportunidades no te vienen a buscarlas, vas tú a buscar, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, en un encuentro de directivos, ¿vale? Que salíamos al día siguiente y me llamó el que era mi jefe en aquella época, pues a las 10:30 de la noche, nos íbamos a Toledo, me acuerdo perfectamente, y me dijo, oye Sol, mira que me han dicho que hay ¿te acuerdas la presentación que nos hicieron, tal, los americanos, tal? Sí, sí, de seguridad, y yo, sí, sí. Mira, es que me han dicho que ¿por qué no la presentas? Que en vez de que sea la gente de seguridad, que lo presentes tú. ¿Y qué te parece mañana a las 4 de la tarde? Y yo me quedé así y digo, claro, hombre, eso está hecho. Y yo decía, Dios mío de mi vida. A mí sí que es verdad, hay ciertos retos que tú asumes, o sea, tú me dices un cálculo matemático de no sé qué, no sé cuándo, ni de broma, o sea, pero bueno, venga, tú vas a defender una idea tal, y yo decía, sí, yo más o menos tenía en la cabeza lo que era, y yo, claro, me acuerdo que dije, bueno, mándame la presentación por tener la mano y tal, y bueno, y de alguna manera me acuerdo que me monté en el tren y lo primero que le conté a todo el mundo es, me avisaron anoche, yo para quitar ahí un poco como de plomo, ¿no? De decir, oye, a mí me avisaron anoche, yo esto voy a ir soltando lastre, digo, voy a quitar presión, ¿no? Pero bueno, de alguna manera era el enfoque, el cómo lo haces, el saber con qué fondo de armario cuentas, ¿no? Y en un momento dado dije, bueno, esto hay que saltar al vacío. Me acuerdo que tuvimos, además, fue una cosa muy curiosa, porque justo antes de la presentación en cuestión tuvimos una charla, ¿sabes?, de las típicas actividades que haces y tal, y fuimos a ver, era pues un torero, no recuerdo quién era, no era en su momento no era conocido. Y bueno, nos estuvo hablando de cómo al final el torear no es torear, sino conseguir que el público te acompañe en tu... Faena. Exacto. Y entonces yo me quedé así, como yo estaba en ese momento ahí, digo, o sea, yo no tengo que presentar, yo tengo que conseguir que el público me acompañe, ¿vale? Entonces yo recuerdo que salí perfectamente a esa presentación y era de hábitos en seguridad, que era de seguridad, pero tenía ese componente humano, ¿no? Y yo recuerdo que yo decía, o sea, si la gente no se me ríe en este golpe, si la gente no casi se le cae la lágrima en este golpe, entonces no están bailando conmigo, no están toreando conmigo y la he liado. Y la verdad que creo que fue un salto muy importante en mi carrera profesional, porque creo que se visibilizó o se me visibilizó, ¿no? Y yo creo que ahí las personas tenemos que decidir si damos el salto o no. Tenemos que ser valientes. Yo siempre digo que me gusta pensar eso de los españoles somos muy de tú trabaja duro y tendrás tu recompensa. Y es verdad, trabaja duro y tendrás tu recompensa, pero hay que tener en cuenta que si trabajas duro al final del pasillo, allí donde se hace el último recoveco, donde nadie te ve, es complicado que alguien se dé cuenta de quién está detrás de todo eso, de cuánto trabajo hay. Y no se trata, yo un día escribí precisamente en LinkedIn un poco en referencia a esto y tuve compañeros que me decían, bueno, eso es mostrarte, pero eso es... Vamos a ver, las organizaciones no son omnivisuales, no lo ven todo, ¿vale? Y las personas que deciden no tienen la bola de cristal, ¿vale? Entonces, es verdad que cada uno de nosotros tenemos que tener la responsabilidad de mostrar qué podemos hacer,
¿vale? Punto buenísimo, Sol. Y para eso hay que tener valentía, porque hay mucha gente que dice, buah, se escudan en la humildad, se escudan en yo no soy un, ¿sabes? Un creído, una creída, o no soy... Y dices tú, no, no, perdona, esto se trata de decir, puedes contar conmigo para esto. Genial. Vale. Muy buena perspectiva, sobre todo. Me viene lo siguiente, le preguntaron a un director de orquesta en una ocasión qué diferencia había entre tenor principal y la gente que estaba en el coro, ¿no? Si era una cuestión técnica, y decían que no, que la diferencia era que cuando llegó el momento de quién quería dar el paso al frente, fue el tenor el que dijo, yo di el paso al frente y estoy ahí. Entonces hay que serlo y también hay que parecerlo. Porque efectivamente puede ser que tú hagas un gran trabajo, pero si estás escondido en un recoveco no te va a ver nadie. Efectivamente. Y hay que hacer visible ese talento. Y sobre todo vincular lo que decías, que es el, oye, yo puedo ayudar con esto. Y como puedo ayudar, me muestro. Y quizás lo que pueda ser útil es vincular ese paso al frente con un propósito mayor. De verdad creo que puedo hacerlo bien en ese sentido, pues me ofrezco. Efectivamente. Yo lo veo así, lo comparto plenamente contigo. Interesante. Hablamos de beneficios, son muchos. ¿Cuál es el coste que tiene para una compañía el no tener esa valentía? Y fíjate, me gustaría vincularlo también a la falta de valentía a la hora de tener conversaciones difíciles en el día a día. Vamos a ver, el coste de no tener valentía, para mí el más inmediato es la pérdida de oportunidad. ¿Vale? La pérdida de oportunidad, de alguna manera, el mostrar, has nombrado una palabra que es el propósito. ¿Vale? A mí las empresas, el mostrar tu propósito, demuestra muchas cosas, demuestra reflexión, demuestra miras largas, visión, lo cual quiere decir perpetuidad o, digamos, prosperidad del proyecto, pero también demuestra valentía, porque estoy diciendo quién soy, qué quiero y si te quieres venir conmigo. ¿Vale? Hoy en día que estamos tan enfocados, ¿no?, a la atracción del talento y de alguna manera nos estamos focalizando, creo yo, algunas veces en demasía en ¿y qué quiere el talento? ¿Y qué quieren las personas que están fuera? ¿Y qué quieren? ¿Y qué quieren? Y está muy bien, ¿vale? Pero hay una base que es el propósito, que es, por un lado, para mí inamovible, ¿vale? Porque es qué es lo que yo quiero hacer y qué quiero dejar, cuál es mi legado, cuando el antes y el después, ¿no?, de que yo pase por aquí, y por tanto es inamovible, ¿vale? Y por otro lado, el talento, yo creo que es legítimo que reciba cuál es tu propósito de verdad. O sea, vamos a ver, si tú te quieres hacer, tienes una visión súper capitalista o súper rentabilizadora y muy económica, y en una compañía pues no es lo que prima, esa compañía tiene que ser honesta y decir, mira, el propósito es este, y yo, porque te vengas conmigo, te voy a subir un porcentaje más la oferta, pero que aquí no te vas a hacer rico, aquí vas a hacer un proyecto que te puede aportar en tal aspecto, en tal, por supuesto la retribución puede ser satisfactoria para ti, para que lleves... Pero yo de alguna manera soy honesto y te digo, mira, ¿qué coste puede tener, a mi entender, el no ejercer esa transparencia? Por supuesto que la persona salga con el coste que tiene la pérdida de talento, la pérdida de fidelizar a alguien. Porque de alguna manera, cuando tú eres genuino y muestras cómo eres, puede que sea tan bueno el proyecto y tan loable que te lo compre, que no sepa que era eso, ¿no? Yo no sabía que yo era recursos humanos y ya nací química y soy personas y valores, o sea,
quiero decir que muchas veces nosotros tenemos en la cabeza determinados paradigmas que nosotros mismos nos anclamos y de repente dices, oye, ¿y esto? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que el gran impacto negativo de una empresa al no tener esa valentía es en un momento dado no ser realmente plenamente como es. Yo creo que un proyecto ya, el hecho de llevarlo a cabo es suficientemente difícil como para encima estar sustentado en algo que no es sólido, efectivamente. Luego, ¿qué otros, entiendo yo, otros impactos negativos puede tener? Por supuesto, a la hora de desarrollo de las personas, de saber hacia dónde vamos, de qué se espera de mí, de qué se premia. Todo eso, para mí, si no existe esa valentía, esas conversaciones transparentes, esas conversaciones difíciles, es que yo parto de la base igual en estas cosas soy un poco simplista, ¿no? Pero es que nadie nace sabiendo. Y decirle a alguien, abordarlo de una manera un poco dura, ¿no? De no sabes esto, claro, no sé esto ni muchas otras cosas. Entiéndeme. Entonces, es que no tiene sentido no decirlo. Ahora, a mí hace poco oí el concepto al feedback que se le dan tantas vueltas, ¿no? El positivo, el negativo, el de mejora, el de desarrollo, el de no sé qué, el tal. Y bueno, y hubo un punto que me gustó mucho, un matiz, que era el feedback constructivo. ¿Vale? Visto desde el punto de vista de mejora, desarrollo, digamos, hacer las cosas de otra manera, pues tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a construir para que, digamos, corregir aquello que no está hecho. Vale. Sin embargo, el feedback positivo también es un cimiento muy importante, en el cual tú le dices a la persona qué hace bien y por qué lo ha hecho bien. Yo el feedback positivo siempre lo asocio mucho a cuando coges a un crío pequeño, ¿no? Y entonces le dices, entras en el cuarto y dices, ay Dios mío, pero ¿qué has hecho? Pero qué horror, pero has pintado la pared, pero no sé qué, no sé cuántos, tal. Uy, pero y esto está hecho un desastre y lo otro tal. Oye, qué bien que te has comido la manzana, que es que no comes fruta y te has comido la manzana, ¿no? Y entonces llega un momento que dice, pero ¿y qué es lo que he hecho bien, no? Y dice, ves la manzana, se la ha comido y dice, menos mal, qué bien. Y dice, bueno, entonces vuelvo a pintar la pared, está todo fenomenal, ¿qué es lo que he hecho bien? El dar una base de qué estás haciendo bien, por qué estás haciéndolo bien, cómo está alineado con el propósito, con los valores, con el proyecto, tiene tanto enriquecimiento. Pero claro, eso requiere haber tocado muchos palos a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Cuando vamos en el coche tú puedes ir dormido, mirando el móvil, tal, o ir viendo, ¿no? Como cuando éramos pequeños, que no había nada de eso, y mira, y vas pasando por todos los pueblos y por todas las ciudades, y oye, pues mira, tal, pues tal. Es cuánto te enriquece el trayecto. Y para enriquecer el trayecto de una persona en el desarrollo de su carrera, la organización tiene que ser capaz de poner los grandes monumentos delante de ellos. Muy interesante. Hablabas de varias cosas. En primer lugar, de la importancia de tener conversaciones difíciles desde el primer momento con las personas que se incorporan, clarificando la expectativa. Comentando con un CEO hace unos cuantos meses, nos decía que su criterio de selección era comunicar con apertura sus valores y ver si esos valores macheaban, ¿no? Con el candidato. Y si macheaban, o sea, el 90% del trabajo estaba hecho. Ya le enseñarían cómo hacer las cosas. Pero fundamental que casara bien con el proyecto, ¿no? Después hablamos también, Sol, de la importancia de tener conversaciones que sean difíciles en el día a día, que sean incómodas, por ejemplo, para el desarrollo, ¿no?, de los compañeros, de colaboradores, que esto cuesta tremendamente. Hay personas que pueden estar durante meses, incluso años en algunos casos, evitando esta conversación incómoda y difícil. Y también vincula mucho con lo que tú decías, ¿no?, con esa cultura del reconocimiento, porque ciertamente cuanto más reconocimiento hay en las compañías, más espacio generamos para que haya más valentía. Y no es fácil, ¿eh? De hecho, en nuestras sesiones, en muchas ocasiones pedimos a los participantes que piensen en alguien a quien estarían agradecidos, que cojan el teléfono en ese momento y que hagan una llamada. Entonces, hay personas que no quieren hacerlo porque les cuesta mucho reconocer,
por lo que pensarán, por todas esas barreras que después comentaremos. Pero ciertamente cuando aquellos que lo hacen se dan cuenta de que empiezan a generar un espacio de confianza y de positividad con sus equipos que después permite que venga otro tipo de conversación. Entonces la cultura del reconocimiento potencia efectivamente que haya mayor valentía en la organización. Y a mayor valentía, por lo que escucho, como diría Marcet, esquivamos la mediocridad. Mediocridad, exacto. Vamos, para mí Marcet cada vez, hace poco, para mí ha escrito el artículo, lo escribió hace 2 domingos, creo que fue, sobre el momento de las organizaciones. Vamos, mi admiración, nunca para de sorprenderte. Yo me siento muy, muy identificada con todo lo que escribe, humildemente identificada. Y bueno, tuve el placer, vino a Huelva antes de la pandemia, creo que fue, o después, y estuvimos cenando y tal, y para mí fue de esos momentos que tú dices, reveladores, y además creo que es el baluarte de la valentía. O sea, Marcet es eso, oye, la mediocridad mata a las organizaciones, y la mediocridad no deja de ser algo que es en el entorno, por supuesto, como menciona él, ¿no? Del dejarse, de la autocomplacencia, pero también del no tener esa valentía de decir, oye, hasta aquí hemos llegado y vamos hacia adelante, ¿no? Y a tomar ciertas decisiones. Me encanta la aproximación que tiene, coincide con él en Viena, en Peter Drucker, en el foro. Ajá. Él es muy drakeriano, de hecho, Sí. y después he de decir que es un tío muy accesible, genial, muy cercano, y cuyos mensajes, o sea, el cómo escribe, creo que escribe como Los Ángeles, lo hace de maravilla, con mensajes muy contundentes que van en esta dirección, ¿no? Alejarnos de la tontería y tener esa valentía, ese coraje para tener conversaciones. Sol, y si es tan importante ser valientes, ¿por qué tanto obstáculo en el día a día? O en tu opinión, ¿dónde dirías que fallan las compañías a la hora de implementar este tipo de culturas? Bueno, vamos a ver, la realidad es que la sociedad ha cambiado mucho, ¿vale? Y bueno, y de alguna manera ahora hay otros enfoques, ¿no? Todo ha cambiado y hay otros enfoques, el intraemprendimiento, el tipo de relación, ¿vale? La colaboración en redes, etcétera, ¿no? Por tanto, quizá hay mucho de anclaje en el pasado, ¿no? De miedo. O sea, para mí lo que resume el gran freno, ¿no? El gran parapeto de la valentía es el miedo primero a equivocarme, a tomar decisiones no populares, a de alguna manera no ser capaz de llegar a algo. Luego también yo creo que un poco la falta de carácter de emprendedor. ¿Vale? Si pensamos bueno, pues en los Silicon Valley, ¿no? de los últimos, ya casi es un poco un clásico, no ha pasado a ser un clásico, pero bueno, ¿no? Pues esta gente, tú lo piensas todo lo que han creado y todo lo que... tenían una mente muy arriesgada y muy de... No sé, a mí lo del Dropbox, ¿no? Cuando sacaban los vídeos estos en internet y decían, y vamos a hacer, y entonces te puedes archivar los archivos y no sé qué, y subirlos y compartirlos y tal y cual, y no sé qué. Y luego con el paso del tiempo te enterabas que es que ellos lo habían hecho, oye, qué chulo sería hacer todo esto, vamos a vender la moto y luego ya veremos la moto cómo la construimos, ¿no? Y eso tiene un puntito de excentricidad, ¿no? Tiene un puntito de, no sé, de ir más allá, de, oye, os habéis pasado un poco de la raya, ¿no? De atrevimiento, ¿no? Entonces la falta de atrevimiento, el miedo, nuestra cultura muy de, pues lo que decíamos antes, tú trabaja y llegará. Y luego también un poco lo que hablamos de, que comenta Xavier, ¿no? De autocomplacencia. O sea, para mí otro de los parapetos de la valentía es yo me cuento, yo me digo, yo me convenzo y esto no es necesario, si vamos bien. Si, vamos a ver, si todo el mundo toda la vida ha comprado esto, si todo el mundo toda la vida ha sanado de esta manera, si todo el mundo toda la vida
Y de repente dices, no, chico, es que ya no es todo el mundo, eso fue en otra vida, ¿no? En otra vida. Entonces, el miedo, la autocomplacencia, el qué dirán, para mí es el gran parapeto de esa valentía. Incluso muchas veces tú estás, hace poco hicimos el encuentro en la Orden de San Juan de Dios a nivel provincia España, nos reunimos todos en Madrid, éramos 300, la verdad es que yo, ya te digo, llevo muy poco aquí, es la primera vez que nos reunimos todos, o que yo me reúno con todos, ¿no? Y impresiona, y fíjate, a mí hubo un punto en ese sentido que era la valentía. El proyecto o el encuentro se llamaba Dialoga, fue nombrado, y Dialoga era, estaba montado en base a una serie de personas elegidas a las cuales se les da un tema, ¿vale? Algunos de cierta valentía, o sea, de mucha valentía, ¿eh? ¿Algún ejemplo de esos temas así, de esos temazos? De esos temazos, bueno, pues quizá para mí el más era hasta qué punto, digamos, la actividad sanitaria que a día de hoy llevamos y digamos, nuestra capacidad de captar esos bienhechores, ¿no? que son los grandes fundadores de la orden, los que en el año 1500 ayudan a Juan Ciudad, ¿no? Que nuestro fundador, que después fue San Juan de Dios, ese crowdfunding que hizo, ¿no? Y bueno, oye, ese crowdfunding ahora ¿cómo lo hacemos, no? Eso realmente es lícito, porque ese crowdfunding él lo hacía para recoger a los enfermos vulnerables, ¿no? Que vivían en la calle, darles cobijo en los zaguanes de bienhechores, que eran personas con muchísimo dinero, que tenían zaguanes que podían albergar pues, a 30 personas, y él los cuidaba allí, ¿no? Y obviamente iba recogiendo esos fondos para... a día de hoy, ¿cómo recogemos esos fondos, no? ¿Cómo vería San Juan de Dios que estuviéramos haciendo esta entrevista y estuviéramos hablando de la orden en estos términos, o cómo vería que tuviéramos una publicidad, ¿no? En internet? Oye, ¿eso qué le parecería a San Juan de Dios, ¿no? De hecho, hablando un poco, pues lo típico, tenía al lado a mi compañera Yolanda, que es un amor, la directora médica de aquí del hospital, y bueno, hizo un planteamiento, más en el plano técnico y tal, ¿no? Y antes de decirlo dice, si sigo aquí, veremos a ver. Y yo tenía la cosa, ¿no? A mí, y yo no me gusta, o sea, no me gusta quedarme con algo, ¿no? Entonces, cuando hay una charla de este tipo, sobre todo eso, con 300 personas, empiezas a darle vueltas, pues no, pero esto no puedo decir, porque realmente, oye, llevo desde el 1 de febrero en la orden, no voy a soltar aquí esto. Y empiezas a darle vueltas, tal. Y después de varias intervenciones, pues claro, te quedas así y la miro y digo, Yolanda, ahora creo que igual la que no sigo aquí soy yo. Y entonces me acuerdo, levanté la mano, digo, ay, Dios mío. Y entonces fue eso, ¿no? El decir, oye, si San Juan de Dios naciera en el siglo XXI, ¿cómo haría todo esto? Qué bueno. Decir, que toda esta humildad, todo este perfil bajo que la orden ha venido teniendo, ¿no? ¿Cómo vería San Juan de Dios que nosotros diéramos visibilidad, pues, a todo el tema, pues, hospitalario, a toda la cobertura que se da en términos de, pues, en el centro de Alcalá, pues, personas con discapacidad, en la cual se cubre todo el ciclo de vida, desde escuela infantil para niños y niñas, pues, que tienen, oye, multifuncionalidad diversa, ¿vale? Que luego además tiene el Centro Especial de Empleo, que es la lavandería, que da servicio a todos los hospitales. Ahora tenemos una persona que estamos pensando en su jubilación, 59 años, todo un ciclo de vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo de alguna manera vería San Juan de Dios el decir, oye, esto hay que contarlo? Entonces, oye, yo esto no lo hago para que nadie me aplauda, pero seamos realistas, las cosas se pagan con dinero y estas cosas necesitan dinero. Entonces,
yo el único planteamiento fue, oye, si San Juan de Dios, Juan Ciudad levantara hoy en día la cabeza, ¿qué diría de todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Y entonces me dijo, se queda así llorando y me dice, pues mira, sí, es verdad, igual sigues, igual no, ¿no? Bueno, no, pero bueno, la verdad es que tuvo, ya te digo, esa valentía de plantear temas que realmente creo que se pueden plantear porque somos una organización valiente, porque tenemos muy claros los valores de la hospitalidad, de la calidad, de la espiritualidad. Es así, puede ser religiosa o no religiosa. Y creo que en ese sentido el propósito que tenemos, ¿no?, de mejorar la vida, la salud de las personas, es verdad, las más vulnerables, ¿no? Ahora, recientemente, ayer tuvimos aquí precisamente a la Fundación Naturgy, con la cual hemos hecho un proyecto de instalación de placas solares en todo el techo de nuestro hospital, lo cual, bueno, pues está muy bien, novedoso, bueno, diría que mucho no es muy novedoso poner placas solares. Sin embargo, bueno, cómo estaba relacionado eso con nuestros valores, con nuestra hospitalidad, con la vulnerabilidad. Pues en un momento dado, en Naturgy se da cuenta dentro de un programa de intraemprendimiento, que creo que para mí fue una muestra de valentía, ¿no?, de cómo aflorar esa valentía en las organizaciones. Y entonces vinieron Alfonso y Álvaro y nos lo mostraron, ¿no? Los dos creadores, eran 5 personas en el equipo. Y entonces te cuentan y dicen, bueno, es que nosotros empezamos a ver que había personas que con terapias de oxígeno y sillas de rueda eléctrica que no podían utilizarla y que no podían estar sometidos a esos tratamientos médicos porque eso suponía en su factura de la luz 40 euros al mes. Mucho o poco en esta vida todo es relativo. 100%. Depende con que lo compares. Y entonces generaron un proyecto que era la receta energética. Y es, oye, nosotros ayudamos a poner subvencionamos una parte de esas placas solares no muy novedosas, y el hospital capta esas necesidades en colaboración con primaria, en colaboración con todas las redes sanitarias que hay en el Aljarafe. Se le pone una serie de parámetros para decir, oye, realmente estas son las personas que lo necesitan, y cubre parte de la factura o íntegramente, había una serie de parámetros, si el paciente es menor de edad, cubre íntegramente la factura de la luz durante 6 meses. ¿Por qué durante 6 meses? Porque puede haber personas que lo necesiten más dentro de 6 meses, porque se puede haber superado esa enfermedad, porque la tecnología puede haber cambiado, por lo que sea. Además, bueno, lleva asociado un estudio y un análisis de la eficiencia energética en la vivienda y demás. Con lo cual, es el buscar, ¿no?, eso, y en un momento dado tú dices, oye, ¿cómo consigues vincular la innovación, una empresa como Naturgy, privada, energía, y llegar a articular todo esto para que al final una persona que tiene una patología, además tiene una deficiencia o una necesidad en términos económicos, quede todo cubierto? Como parece que vincula la valentía con la innovación, ¿no? Absolutamente. Volviendo al tema que comentabas antes, yo creo que el que has dado con la clave, Sol, en esa situación que tuviste, ¿no?, en ese foro amplio, y te hago un poco la conexión, ¿no? Cuando nosotros estamos en las sesiones muchas veces pedimos a los asistentes, en muchos casos directivos de empresas muy serias, muy corporativas y tal, que saquen una hoja y escriban una poesía sobre la esencia de sus vidas, ¿no? En ese momento panican, no entienden nada, hay caras de todo tipo, ¿no? Pero en un momento dado pues empiezan a escribir la poesía, ¿no? Entonces escriben la poesía y nosotros vinculamos eso precisamente con el miedo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 miedos que surgen cuando sale uno de la zona de confort? Miedo al fracaso, al no ser lo suficientemente bueno, miedo al rechazo, al que pensarán, igual me dejan de querer tanto como lo hacían antes, y miedo al ridículo, ¿no? Yo con lo profesional que soy, ¿cómo voy a hacer poesía? Esos 3 miedos nos impiden ser valientes en el día a día. Y atravesar esa barrera supone tener coraje, y además atravesarla supone también experimentar incomodidad, que yo creo que es la gran clave. Tú en ese momento
experimentaste incomodidad, te surgieron pensamientos, emociones, sensaciones de no vayas a hacerlo, estamos locos, te sacan de aquí, sin embargo tuviste el coraje de hacerlo. Y al tener el coraje trajiste esa perspectiva que es muy potente para todo el foro y además invitaste a los demás a que tuvieran también coraje para avanzar, ¿no? Cuando pedimos, después de ese ejercicio de la poesía, ¿quién quiere leer su poesía?, se vuelve a generar mucha incomodidad, hasta que hay uno que da el paso al frente. Y no es que tenga una gran poesía, simplemente comparte. Y lo interesante es lo que sucede justo a continuación, que el resto de la gente se anima y continúa. Y en esencia, yo eso lo llamo liderazgo, que es la capacidad que tenemos de crear una revolución o romper el status quo de una situación. Cuando una situación es incómoda y hay alguien que se atreve con esa valentía, invita a los demás a que suceda lo mismo. Y me gustaría vincular esto también con, en tu experiencia, ¿cómo dirías que deberían hacer las compañías para que esta cultura de valentía impregne a todos los niveles? Bueno, para que algo impregne a todos los niveles, lo primero que hay que hacer, para mí, es mostrarlo. O sea, a mí esto hay que mandar un mensaje subliminal y que la gente realmente lo entienda y entonces lo verbalice. No, tío, no nos volvamos locos. O sea, las cosas primero requieren una reflexión. ¿Qué queremos? ¿Vale? La compañía, la organización, los directivos tienen que hacer una reflexión sobre cómo quieren que sean sus equipos, qué esperan de ellos, qué tipo de conversaciones quieren tener, qué es importante o qué consideran ellos que es importante. Un escucharlos para entender, no para responder, sino, oye, que a lo mejor lo que para ti es importante, además ellos pueden añadir algo más, ¿no? Para mí eso es fundamental. O sea, primero hay que sentar muy bien las bases, porque es que si no volvemos a todo el mundo loco y nos volvemos nosotros locos, ¿vale? Porque ahora leo no sé qué artículo y me parece estupendo, y ahora leo otro y ahora no sé qué, y digo, ¡pua! Y toda esa empanada, ¿vale?, inconscientemente la estamos trasladando a todo el mundo. Y entonces ahí hay un revoltijo al final que nadie sabe para dónde vas, ¿no? Entonces, para mí lo primero es eso. Por supuesto, el trasladarlo. Y luego, metodologías que tú puedas tener. Yo el otro día lo comentábamos, ¿no?, en comité de dirección, y una de las cosas que tengo que decir, y lo tengo que decir aquí porque si no, es que yo considero que tenemos un comité de dirección aquí en el Aljarafe valiente. Y creo que eso es muy importante y que es parte de quizá mi acomodo o mi... no acomodo, no lo llamaría, sino mi forma, me siento bien aquí, ¿no? Me siento bien porque es un comité de dirección valiente en el cual tú puedes, quiere decir apertura, quiere decir transparencia, quiere decir... Entonces, eso lo primero que tiene que hacer es que percole. Entonces, ¿qué hace que ese comité sea valiente? ¿Dónde se puede ver? Se puede ver básicamente en el vamos a hacer y lo hacemos, ¿vale? O sea, esto hay que hacerlo, o sea, vamos a hacer y lo hacemos. Esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar. Es muy transparente, con aguas arriba y aguas abajo, con sus profesionales. Yo creo que existe un ejercicio de transparencia bastante importante. Cuando eres transparente, sabes que hay veces que hay cosas que pueden ser un poco incómodas, ¿vale?, de decir, y que tienes que abordar ciertas situaciones y a lo mejor tienes que decir que no sabes cómo abordarlas. A mí hay un punto de lo que has comentado en cuanto bueno, luego te hilo un poco, ¿no?, de lo que estabas comentando antes, pero me ha venido muy a la cabeza esa valentía en el tema de la poesía, de ese liderazgo, ¿no?, que me ha venido un poco a la cabeza las 3 H's del líder, ¿no?, que es la honestidad, la humildad y el sentido del humor, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ¿no?, es la honestidad para decir, chicos, tenemos un problema, esa transparencia, la humildad para a lo mejor en un momento dado decir, no sabemos llegar hasta aquí, pero este trocito de aquí no sabemos, ¿vale? En ese punto, Sol, hay mucho directivo que escuchando esto ahora estará panicando, ¿no? En el sentido de decir, ¿en serio que voy a decir a mi gente que no sé cómo abordar una situación? ¿A qué ayuda eso? O sea, ¿a qué ayuda el ser transparente en ese punto? Mira, ayuda a muchas cosas. Ayuda a hacer prueba-error, ayuda a verbalizar cosas
y a darse cuenta de los paradigmas que tiene uno. Ayuda a hacer equipo, ayuda a que el equipo te aporte, ayuda a ver cosas que no habías visto, ayuda a encontrar personas inspiradoras. Para mí, cuando tú le cuentas algo a alguien en 3 minutos y con la otra tardas hora y media en contárselo, a la de hora y media júntate, porque estás descubriendo un mundo nuevo que antes no conocías. Y si no tienes estas conversaciones, es que no lo vas a saber nunca. O sea, contártelo, como decía yo antes en el coche, está muy bien, pero hay que compartirlo. Por eso a mí ese ejercicios creo que son muy buenos, desde luego para mí, porque sacan de esa caja de Pandora que tienes ahí dentro un montón de ideas de las cuales no eres consciente. O sea, ayuda a ganar nivel de consciencia en ese sentido. ¿Y los equipos dejan de respetarte o no? ¿O todo lo contrario? Cuando uno comparte, oye, pues, señores, yo llego hasta aquí y no tengo ni idea de cómo se aborda esta situación. Desde luego yo, si ha sido mi caso, no me he dado cuenta, no me he sentido, tampoco me he planteado en ese sentido. Para mí, el respeto como tal, porque tú tengas un equipo y tal... La credibilidad... es que eso es algo que te otorga el equipo, no es algo que tú digas, venga, una raya más, no, es algo que te otorga el equipo. Y en ese sentido, sí, fíjate que las organizaciones sí tienen que tener ese punto de valentía. Yo siempre he pensado que cuando a uno le dan una responsabilidad, ¿vale?, para un proyecto, para llevar un equipo, para dirigir un departamento, lo que sea, hay 2 maneras de hacerlo. Una es tú ahí y que la organización se quede mirando como diciendo, ostras, obviamente eso... yo esa valentía la veo un pelín arriesgada. A mí me gusta más la valentía, hay veces que hay que hacerla, o sea, que veremos a ver, que tampoco digo yo que... Me gusta más la valentía de ir generando esa credibilidad, esa coherencia, ¿no?, ese mostrar el camino. Cuando en un momento dado, y de alguna manera es acometer esos planes de carrera que tanto calentamos en la loseta, ¿no? Cuando la gente dice, pero ¿y cómo llevamos a esta persona de aquí a aquí? Pues dándole retos y haciendo visible que estás confiando en esa persona. Y esa persona diciendo, venga, voy a coger la bandera. Entonces, eso hace que crezca, que se le visibilice, que genere confianza, que vaya ganando legitimidad. Y obviamente es una apuesta. O sea, yo reconozco que requiere mucha valentía el ir generando eso. Entonces, cuando tú vas generando eso y al final no es una persona que ha subido aquí, sino que de alguna manera entre todos van, ¿no?, elevando el nivel de esa persona por colaboraciones, por resultados, por celebración de éxitos, por mostrar cierta vulnerabilidad ante los fracasos. Eso al final hace que cuando tú hagas ese nombramiento, otorgues esa responsabilidad, lo que sea, los demás puedan llegar a decir, pero tú, ¿esto no te habían nombrado ya? ¿A que esto no te había...? Oye, pues yo creía que tú ya... Esa es la diferencia. El líder o la persona líder ya está hecha. ¿Vale? Qué bueno. Y además escucho también que de algún modo valentía llama a valentía y miedo llama a miedo también. El miedo paraliza, ¿vale? Hablamos de cambios, de paradigmas, de alguna manera de generar nuevos mercados, hacer nuevas cosas, la inteligencia artificial, el repensar los procesos, el repensar. La parálisis es el inmovilismo total, el miedo, ¿no? Yo creo, o sea, cuando hablamos de esto, de alguna manera, yo sí que me vienen a la cabeza, ¿no?, muchos clásicos, ¿no? Muchos Peter Drucker, mucho Xavier, que no es un clásico, es de nuestro tiempo, Silvia Guarnieri, muchos de personas que han venido, digamos, elaborando
todo este desarrollo de pensamiento y que de alguna manera pues no es nada nuevo, ¿no? Jack Welch probablemente, o sea, un ejemplo más claro que ese, que de repente dice, "Ah, me voy a liar la manta a la cabeza, me voy a llevar a todos estos, vamos a empezar a hacer", y yo creo que, ¿por qué de alguna manera consigue, independientemente obviamente del cargo ¿por qué realmente les siguen? De forma convencida, ¿vale? De forma íntegra. Porque ha generado esa credibilidad, porque ha ido mostrando el camino. Y además con mucha decisión, ¿no? El caso de Welch, con esa determinación y fuerza. Y en el fondo lo que es una valentía consistente en el tiempo, ¿no? A mí me parece que sí. Yo tengo una pregunta para ti, Sol, que lo comentamos en nuestra llamada previa. ¿Se puede desarrollar la valentía? ¿Se puede desarrollar Sí, ¿se puede la desarrollar? valentía? Sí. O sea, para mí sí. ¿Vale? Mira, quizá el ejemplo más claro de esto se vean los niños. Para mí, tu entorno organizacional es como tu entorno familiar. ¿Vale? Entonces, tú naces en el seno de una familia donde hay, pues, obviamente, un posicionamiento en la sociedad, un posicionamiento económico. Sin embargo, unos llegan a muchos sitios y otros no. ¿Vale? ¿Cuántos Amancio Ortegas ha habido en España y sigue habiendo en España? O sea, vamos a ver, es que iba con las telas, que era, o sea, y miramos ahora lo que es. Yo cuando veo estas cosas digo, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Muchas veces dice, yo digo, pero es verdad, ¿no? O sea, ¿por qué en un momento dado, obviamente hay algo innato, ¿no? Pero ¿por qué en un momento dado, cuando a mí me gustaba mucho, cuando lo hablamos un día, de alguna manera tú dices, oye, en La Coruña todo el mundo es excepcional, ¿no? Interesante. Y dices, pues quizá no, ¿no? Quizá haya alguien que vaya tirando, que vaya haciendo a la gente excepcional. La típica curva de Gauss, ¿no? Hay un 10% de la población pues, que tiene un desarrollo competencial complicado, por decirlo, que aporta menos. Hay un 10% de la población que tiene un talento prodigioso, ¿vale? Y hay un 80% de la población que, dependiendo de con quién lo acompañes, te lo vas a llevar a un nivel de aporte menor o a un nivel de aporte casi excepcional. Entonces estamos hablando de un 80% de la población que de alguna manera depende de con quién lo ligues, depende de qué desarrollo le des, depende de... Cuidado, que hay un 10% de la población excepcional que, dependiendo de dónde lo pongas, también te lo puedes cargar. O sea, Interesante. ¿vale? Que hay cuidado, porque es cierto, o sea, hay ciertas personas que dices tú, ¿cómo puede ser que hayan apagado su creatividad o que hayan apagado sus ganas de, o que hayan su capacidad investigadora o lo que sea? Y hay ciertas personas que aparentemente no tienen, y sin embargo alguien es capaz de ver, o una situación o un marco es capaz de ver un talento quizá no tan reconocido por la sociedad, o quizá que de repente aporta muchísimo, ¿no? Por tanto, a la pregunta de ¿la valentía se puede? Sí, sí se puede desarrollar, y dependiendo de esto, como todo, ¿no? Si tú haces algo excepcional y te dan una palmadita o te dan un reconocimiento, y si haces algo igualmente excepcional que no tiene éxito, pero siempre hemos sabido, ¿no? Antes de esas grandes empresas ha habido muchos intentos, ¿no? Cómo tratar el entorno, esos intentos, hacen que la persona se vaya a una valentía o que se vaya a trincheras y diga, bueno, mira, ya está, yo ya lo intenté y además me han dado la excusa perfecta para no intentarlo nunca más. Buenísimo.
¿Cómo puede una compañía saber o medir si está siendo valiente? Bueno, desde luego, a través de yo diría casi el medir o el ver cómo de alineados están sus profesionales con los valores, ¿vale? Lo he dicho antes, ¿no? Honestamente, la hospitalidad, la calidad, la espiritualidad, sí, así somos en la orden. Cuando nosotros hacemos encuestas de clima todos los años, cuando ves el alineamiento con esos valores, venga, vale, yo he sido valiente, lo he contado, estos están conmigo, habrá muchos que he perdido por el camino. El intraemprendimiento para mí es porque además es un liarse en la manta a la cabeza mucha gente y además animar a que se la líen, ¿sabes? A decir, venga, y ahora vamos, y yo de verdad con Naturgy el otro día me encantó el proponer, digamos, articular todo esto para que realmente se le dé una visibilidad. El reconocimiento, ¿vale? El reconocimiento y el estar dispuesto a asumir lo que estoy escuchando o lo que me responden cuando pregunto, ¿no? La clave es estar dispuesto a lo que venga. A lo que venga, ¿no? A mí en ese sentido hay una cosa que en la orden, nosotros tenemos el premio a la hospitalidad y todos los profesionales votan la persona a la hospitalidad y no hay candidatos, el que sea, ¿no? Y entonces me gusta mucho porque siempre podemos pensar que en un momento dado el que esté el más alineado, el que sea más, tenga esa visibilidad que decíamos antes, tal, pero claro, ahí es cómo te ven tus compañeros, no cómo te ve la dirección, ¿no? Y ahí dices, oye, el que toque tocó, o la que toque tocó, ¿no? Es un poco... por tanto, ese alineamiento, esos proyectos de emprendimiento, la materialización de los proyectos, el tener una estrategia y evaluar hasta qué punto esa estrategia se ha cumplido o no se ha cumplido. Es decir, todo eso requiere valentía y son parámetros que en un momento dado se miden en las organizaciones, es decir, las estrategias se materializan a través de proyectos y los proyectos se planifican, se miden, tienen sus indicadores. ¿He cumplido o no he cumplido? No he cumplido, ¿por qué? Porque en realidad me equivoqué planteando el proyecto, puede ocurrir, porque en realidad no me atreví a llevar a cabo el proyecto, puede ocurrir, decidí dedicar los recursos a otra actividad que me generaba más seguridad, más negocio, más... puede ocurrir, ¿vale? En tu experiencia, Sol, empresas que hayas conocido valientes, yo creo que ya algunas, y buenas prácticas que ya has compartido muchas, no sé si algún ejemplo concreto, más allá que te venga. Bueno, empresas valientes, bueno, conocemos muchas, creo que si pensamos en empresas valientes, también se me viene a la cabeza muchas personas valientes, ¿no? Pues hemos nombrado a Mancio Ortega, Jack Welch, a Einstein, ¿no? Que era pues eso, de esos genios que, bueno, fíjate todo lo que los entresijos, ¿no? de su genialidad. Por supuesto, empresas valientes que en un momento dado, pues, hemos mencionado el Dropbox, ¿no? que vende lo que no tiene, que dice, pues sería muy chulo tenerlo, ¿no? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Y yo, fíjate, independientemente de esa frescura de las empresas nuevas, tal, hace mucho tiempo en una reunión, en un seminario, estábamos de esto de recursos humanos, de varias, y me acuerdo que me vino una persona de otra organización que hacía pues, consultoría de innovación y tal, y me dijo, bueno, es que, claro, vosotros como lleváis tantos años, ¿no? Y, pues en el momento era el metal, pero lo traslado mucho a la orden. Y me dijo, bueno, como lleváis tantos años, vosotros no sois creativos, porque no es la frescura esta de, cambio, tal, startupera, ¿no? Startupera, ¿no? Y tal. Y claro, yo me quedé así y no tuve esa frescura en el momento, luego lo llamé y me lo dije. Digo, mira, que he pensado esto, que yo creo que hay que ser muy innovador, muy valiente, muy transgresor, para aguantar, en este caso, 500 años.
¿vale? Es decir, y seguimos aquí, ¿no? Con nuestros valores, con nuestra forma distinta de, pues eso, ese crowdfunding que San Juan de Dios hizo en su día y que nosotros ahora hacemos, pues adaptado, con esa innovación, con ese... Y hay un punto que tienen en común todas estas personas que fundaron estas empresas o que actualmente lideran estas empresas y que en el caso de San Juan de Dios se materializó, que es ese punto de locura, ¿no? San Juan de Dios, cuando tiene esa revelación, bueno, fue militar, fue albañil, fue vendedor ambulante de libros y finalmente llega a Granada, tiene su pequeña librería o homenaje en Granada donde vendía libros y hay un camino muy bonito con sus, pues, las casas del zaguán y demás. Pero la historia es que cuando él tiene la revelación de ayudar, ¿no? De decir en un momento dado, oye, yo de repente con esta historia, ¿no? que estuvo en la batalla de Lepanto, o sea, es que dices tú, perdona, y este de repente, pues tuvo esa revelación, ¿no? Y hasta tal punto fue la revelación que lo encierran por loco. Wow. ¿Vale? Y lo tienen interno en el hospital de Granada, lo tratan como un loco, de la manera que se trataban en aquellos años, ¿no? Agua fría, agua caliente, palos, vamos a desprenderlo de esa locura. Y con lo cual no hay, creo que es una materialización de ese punto, ¿no? De excentricidad, de atreverse, de valentía, y luego cómo desarrollo todo. Y fíjate que en ese sentido él decide que él quiere cuidar a los convalecientes más vulnerables, pero desde el punto de vista de tratarlos con humanidad, con respeto, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a todos los centros de la orden, cualquiera diría, oye, hay instalación, ¿no? Y estos son los humildes, y estos son los vulnerables, y estos son... Perdona, es que vamos a tratar a los vulnerables con respeto. Entonces, ese punto, para mí, quizá muchas veces todavía hay que explicarlo, todavía un punto contradictorio cuando vas al centro de Alcalá y ves esas cristaleras, esas aulas, esos recursos, y dices, perdona, es que nuestros niños y niñas, claro que tienen derecho a tener la mejor tecnología, la mejor... A mí me da igual que sea una persona que actualmente en la sociedad esté en una situación de vulnerabilidad por los motivos que sea. Pero es que mi labor es precisamente ponerlo en una situación de no vulnerabilidad. Y eso también incluye el cómo lo hago, ¿vale? Entonces, esa valentía, que sin duda alguna, si me preguntas, empresa valiente, podría estar contándote más motivos por los cuales realmente creo que la Orden es una empresa muy valiente y muchos más por los cuales se requieren empresas muy valientes. Genial, Sol. Última pregunta para acabar. Dos preguntas, si me permites. Primera pregunta, ¿en qué momento tuyo profesional no fuiste valiente? ¿Vale? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu próximo paso valiente? ¿En qué momento no he sido valiente? Hoy muchas veces, ¿vale? Es decir, hay muchas veces que te callas, hay muchas veces, yo he hecho en falta esa frescura, ¿vale? De en algún momento el decir, primero la frescura en la inmediatez, ¿no? Pues eso que te decía, oye, como que no somos novedosos, ¿no? O innovadores. Pero luego, ¿en qué momentos no he sido valiente? Quizás lo que más me ha costado, respaldándome en respetar la opinión del otro, en si todos los demás no lo ven, cómo es posible. Chica Sol, si hay 6 carriles viniendo para acá, igual te has metido en mano contraria. Sí he tenido situaciones de no valentía, ¿vale? De postergar decisiones organizativamente muy complicadas y que al final, cuando se dan,
bueno, sigues diciendo, bueno, las cosas tienen que madurarlas, las tienen que ver todos, no sé qué, no sé cuántos, no puedes ir en plan llanero solitario y yo lo voy a hacer, es verdad, pero creo que ese razonamiento me ha llevado algunas veces a no tener una cierta vehemencia que en otras cosas sí he tenido, ¿no? O sea, cuando es positivo, cuando es creativo, cuando es bonito, es muy fácil ser vehemente y si hay que leer la primera la poesía, lees la primera la poesía y lo que haga falta. Pero cuando de alguna manera impacta en personas negativamente, porque es un cambio en su vida, porque es una desvinculación, porque siempre te queda la duda de realmente me escuda. Interesante. Porque, bueno, que sí que es verdad que fíjate, creo que cuando es hacia arriba, hacia una promoción, siempre tienes que elegir, ¿no? Y bueno, no me... Pero quizá en temas más duros, si te dejas llevar un poco por la masa, ¿no? Y por decir, bueno, igual se resuelve, ¿no? Y con el tiempo te acabas dando cuenta que había que... Es verdad que es una decisión que tiene que tomar todo el mundo, ¿no? Y que como equipo tenemos que tomar, pero creo que algunas veces podría haber empujado un poco más por haberla tomado antes y hubiera sido mejor para la organización. Parece que decisiones fáciles, vida difícil, decisiones difíciles, vida fácil. Vida fácil, totalmente, totalmente. ¿Cuál es tu próximo paso, valiente? Próximo paso, valiente. Bueno, no sé, la verdad es que no sé si paso valiente, o sea, no me lo planteo como un gran escalón, ¿vale? Sí que es verdad que bueno, ahora llevo pues, desde el 1 de febrero en la organización y demás. Sí que queremos empezar a plantear nuevos cambios abordar nuevas conversaciones, ¿vale? Esto que hablábamos, empezar a trabajar con el equipo directivo, cómo articulamos y cómo somos conscientes de esa valentía, ¿vale? Es verdad que muchas veces cuando uno va, ¿sabes? No se da tanta cuenta como cuando de repente lo planifica y empiezas a analizar qué puede ocurrir si no sale bien, y eso quizás reconozco que a mí en ese sentido me va un poco la marcha, ¿no? Y entonces me siento muy cómoda. No podría decir que en ese sentido hay mucha valentía, pero sí que es verdad que empezar a abordar estos temas de desarrollo a nivel organizativo, en colaboración con otras personas, empezar a entender esos peros que ellos tienen y que tú a día de hoy yo no soy consciente. Claro. ¿Vale? Entonces esas dificultades, cuando empiezas a abordar estos tipos de proyectos, empiezas a compartir dificultades. Y bueno, creo que puede generar muchas curvas, ¿no? Pero si no, el camino no es creativo y no ves nada, no te quedas en la tablet. Si no hay curvas, no te mareas mirando el móvil y entonces no empiezas a mirar a todos los lados. Es un poco... Sol, muchísimas gracias, un placer enorme. Mi experiencia, una mujer valiente en una organización valiente. Y para cerrar, antes mencionamos a Drucker. Drucker decía que detrás de toda organización de éxito siempre hubo alguien que tomó una decisión valiente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique, como siempre, y a Intiva. Muchas gracias.